Buenas tardes, bienvenidos al INERM. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con los ganadores de los premios INERM. El ganador del premio Ernesto de la Torre Villar, el ganador del premio Gastón García Cantú y el ganador del premio Salvador Azuela, y además la mención honorífica del premio Ernesto de la Torre Villar. El día de hoy va a moderar la mesa el doctor Felipe Ávila, quien es doctor por el Colegio de México y es investigador de este instituto. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, en nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Nos da mucho gusto estar con ustedes en esta ocasión. Para el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México es muy importante un evento como este, porque uno de nuestros objetivos centrales es promover la investigación sobre la historia nacional. Es uno de los mandatos que tenemos como institución. Desde hace tiempo en el instituto se ha puesto un especial interés en promover la investigación, en reconocerla, en abrir nuevas vías para la investigación de las etapas fundamentales de la historia nacional. Desde hace más de 20 años se han establecido en el instituto diferentes premios para la investigación. Originalmente se comenzó con el reconocimiento a las investigaciones sobresalientes acerca de la Revolución Mexicana. Ustedes deben de saber, o si no, lo recordamos brevemente. El origen de este instituto fue como un centro de investigación y de difusión de la Revolución Mexicana, y no fue sino hasta la primera década de este siglo, y particularmente para 2010, cuando se cambió el objetivo de este instituto, y de ser solamente de la Revolución Mexicana se abrió a que fuera un instituto para promover la investigación, la docencia y la difusión sobre las revoluciones de México, incluyendo no solamente a la mexicana, sino también a la Revolución de Independencia, a la Revolución de la Reforma, e incluso, de acuerdo al último decreto que rige el funcionamiento de esta institución, también se incluye la época contemporánea, todo esto que se ha denominado como la transición a la democracia. Entonces, desde la década de 1990 se estableció el primer premio, el Salvador Azuela, en reconocimiento al fundador de este instituto, para premiar, para reconocer los trabajos historiográficos importantes acerca de la Revolución Mexicana. Posteriormente se fueron creando otros premios para reconocer también no solamente los trabajos históricos, sino también la recopilación de fuentes, también el trabajo de recopilación de memorias, y luego, en la medida en que fue ampliándose el universo al que se dedicaba la labor institucional, se fueron creando los premios también para reconocer las aportaciones importantes historiográficas sobre la independencia, sobre la reforma, y también para reconocer a la trayectoria destacada. Ahora tenemos 8 premios en esta administración. En 2013, cuando arribó a esta dirección general la doctora Patricia Galeana, ella promovió la creación de 2 nuevos premios que no existían, para incluir también el reconocimiento a la trayectoria sobre historia cultural e historia de género, y también las investigaciones destacadas
sobre historia diplomática de México, y se les dio el nombre de 2 destacadas investigadoras mexicanas. Tenemos ahora 8 premios, 4 en los que se reconoce la trayectoria destacada a investigadores que se hayan distinguido por su contribución fundamental al conocimiento histórico de las principales épocas de la historia nacional, y también tenemos otros 4 premios que son para reconocer, para distinguir trabajos que representen una contribución importante para el conocimiento histórico de las distintas épocas. Y en esta ocasión nos da mucho gusto tener en esta mesa precisamente a los ganadores de nuestra pasada edición de los premios INERM, y los hemos invitado porque también otra de las tareas que nos interesa mucho desarrollar es tener una mayor difusión, pero también una mayor interacción del trabajo que está haciendo el instituto con su auditorio, con la gente que nos acompaña periódicamente a nuestras actividades, una gente como ustedes que están aquí interesadas en conocer la historia de México, motivadas en acercarse a las actividades del instituto. Nos da mucho gusto contar como siempre con ustedes que semana tras semana nos acompañan en la serie de actividades que realizamos aquí en esta institución, y queremos también que haya un mayor conocimiento y un mayor acercamiento, una mayor interacción del trabajo que desarrollamos aquí. Y en esta modalidad que comenzamos también a partir de esta administración, que hemos buscado acercar a las personas que nosotros estamos becando, que estamos apoyando, que estamos promoviendo, para que nos den a conocer sus trabajos, para que ustedes los conozcan y para que haya un acercamiento, una interacción, una retroalimentación entre ustedes y nosotros. Me gustaría entonces comenzar. Nos pusimos de acuerdo unos momentos antes entre los que estamos aquí en la mesa. Vamos a comenzar cronológicamente con los premios relacionados con la independencia. En esta ocasión vamos a contar con la participación de 2 de los compañeros seleccionados. En primer lugar, nos va a dirigir unas palabras del doctor Carlos Gabriel Cruzado Campos, quien resultó galardonado con la mención honorífica en el Premio Ernesto de la Torre Villar sobre investigación histórica de la independencia de México. El doctor Carlos Gabriel Cruzado Campos es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de tiempo completo asociado B en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, de la propia universidad. Ha sido docente de las licenciaturas de Historia y de Filosofía en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, también de la UNAM. Ha participado en diversos eventos académicos, ha impartido conferencias en instituciones de educación superior mexicana acerca de Benito Juárez, de la Constitución de 1857, de la Guerra de Reforma, de la Independencia Nacional, y ha publicado diversos trabajos en coautoría con Diana Corzo González y con Rodrigo Moreno Gutiérrez, y de manera individual ha escrito artículos sobre la Diputación Novohispana en las Cortes de Madrid y a los representantes de la Nueva España en las Cortes Españolas. Del mismo modo, ha colaborado en los 2 volúmenes del Diccionario Biográfico de Parlamentarios Españoles, Cortes de Cádiz, 1810-1814,
en donde participó con 40 biografías acerca de los constituyentes. Este año el INERM le ha otorgado al doctor Carlos Gabriel Cruzado una mención honorífica por su tesis de doctorado en Historia, que se titula Diputados Novohispanos en las Cortes de Madrid, 1820-1824, la experiencia política y su influencia en la construcción del nuevo Estado. Les cedemos la palabra al doctor Carlos Gabriel Cruzado. Ahí está, perfecto. Ya que está prendido el micrófono, me gustaría agradecer al INERM y a la doctora Patricia Galeana por el reconocimiento que hicieron a mi trabajo de la tesis doctoral. Y yo les voy a platicar brevemente de qué trata mi tesis doctoral. No es el título que ustedes ven ahí en la pantalla. Esto fue una presentación que preparé no con mucho tiempo, para compartirla con ustedes, pero que tiene que ver con el trabajo de la tesis doctoral. Bueno, como está escrito ahí, les voy a platicar de la experiencia de los diputados, no nada más en las Cortes de Madrid, que ese es el trabajo que yo desarrollé en mi tesis, sino que me voy a ir un poquito antes a lo que son las Cortes de Cádiz, de 1810 a 1813, y luego también las Cortes Ordinarias que se celebraron en Cádiz entre 1813 y 1814. Es importante señalar que el trabajo, la tesis, está inscrita dentro de lo que, bueno, son las más recientes interpretaciones con relación a la independencia de México. Es decir, no la independencia de México como un fenómeno particular del país, donde un buen día los mexicanos nos levantamos y nos dimos cuenta de que teníamos que ser independientes, sino que forma parte de todo un proceso más complejo, que es el de la crisis de la monarquía hispana, que podemos señalar que abarca de 1808 a 1823. Con relación a esto, justamente lo que ocurre en la Nueva España tiene una relación directa con lo que estaba ocurriendo en la península ibérica. Cuando en la península ibérica las tropas de Napoleón, bueno, Joaquín Murat ocupa Madrid, Napoleón se lleva a los monarcas, se los lleva a una ciudad que se llama Bayona, que es límite de Francia y España, y ahí ocurren las abdicaciones, es decir, Fernando VII, que días antes había sido nombrado rey de España porque su papá había abdicado en su favor, resulta que abdica otra vez él a favor de su papá, de Carlos IV, y Carlos IV lo hace en favor de Napoleón. Napoleón, poco tiempo después, le ofrecerá la corona a su hermano, a José Bonaparte. Existe una discusión en la historiografía española sobre qué es lo que provoca lo que ellos llaman su guerra de independencia. Si es esto de las abdicaciones de Bayona o es el levantamiento popular que tiene lugar el 2 de mayo en Madrid, inmortalizado por estos cuadros de Francisco de Goya y lucientes. El caso es que la gran mayoría de los españoles no reconocen como monarca legítimo a el hermano de Napoleón, a José, y esto es lo que provoca el inicio no solamente de la llamada Guerra de Independencia en la península ibérica, sino en prácticamente todos los dominios de la monarquía hispana. Entonces es ahí donde podemos encontrar el origen de la independencia. ¿Qué hacen los españoles? Bueno, primero se reúnen en las juntas provinciales, luego forman una Junta Central Suprema y Gubernativa. Una vez que están en esta Junta Central, pues recuerdan que tienen dominios en América y entonces invitan a que los virreinatos de América Latina escojan por lo menos un representante para formar parte de esta
Junta Central Suprema y Gubernativa. En el caso de la Nueva España se llevan a cabo las elecciones y quien va a ser electo es Miguel de Lardizábal y Uribe. Miguel de Lardizábal nació en la Nueva España, pero prácticamente toda su vida lo pasó en la península. Cuando le llegan, digamos que los documentos que lo acreditaban como miembro de la Junta, ya no existía la Junta porque, bueno, fue una duración muy breve, porque, entre otras cosas, Napoleón Bonaparte pues ya había ocupado prácticamente la totalidad de la península. Una vez que se deshace esta Junta Central, se nombra una regencia que nada más va a estar formada por 5 personas, se van a reunir todos en el puerto de Cádiz. El puerto de Cádiz que va a estar protegido por la flota británica. Prácticamente desde 1810 en adelante estuvo sitiado el puerto de Cádiz. De hecho, no traje la imagen, pero es una imagen muy bonita porque en la portada de la Constitución de la Monarquía Española, si ustedes se fijan en la parte de abajo, hay una como escena del puerto de Cádiz y se ve cómo la están bombardeando. Bueno, ese es lo que tenían que vivir los diputados en el puerto de Cádiz. Bueno, para no extenderme demasiado en este preámbulo, por favor la siguiente. No se preocupen, son como 500 diapositivas. Los datos que puse ahí tienen relación con una de las principales demandas que existía en América, y esta demanda era la igualdad en la representación. Los americanos se sentían tan españoles como los peninsulares y lo que deseaban era tener el mismo derecho a tener los representantes. Cuando se reúnen las Cortes de Cádiz, como está en esas cifras, hay un número que dice que es teórico. El número teórico es lo que supuestamente le correspondía a la península y a las islas adyacentes y a las provincias de ultramar, es decir, América y Asia. Entonces, bueno, también a un lado están los números reales y en la última columna ustedes pueden ver el número de habitantes que había en estas dos regiones. Entonces, los territorios de ultramar pues estaban subrepresentados. Había muchos más representantes de la península que de los otros territorios de ultramar. Entonces, esto que deseaban tener los diputados no se daba, no había igualdad en la representación. Bueno, esto va a haber un montón de pastelitos en esta presentación, espero no despertarles el hambre, porque bueno, entre otras cosas, el trabajo que hice en la tesis es un trabajo muy numérico. Entonces, lo que ustedes pueden ver ahí está representado en gráficas, qué porcentaje de los participantes en Cádiz eran de la Nueva España, de la península o bien de las otras regiones de América y de Asia. Y como ustedes pueden ver, la Nueva España era la que tenía una mayoría entre las regiones de ultramar. En estas primeras cortes van a llevar hasta 21 diputados, mientras que las otras regiones de América y las Filipinas, que también eran una posesión española, bueno, tenían una cantidad menor de representantes. La que sigue, por favor. Bueno, estos son los 21 que fueron parte de esta primera representación de la Nueva España en las Cortes de Cádiz. Desde luego ahí el que destaca más es José Miguel Ramos Arizpe, pero también está, por ejemplo, Guridi Alcocer, claro, José Miguel Guridi Alcocer. Hay algunos personajes ahí muy interesantes. Bueno, les tengo que contar la historia de Pedro Bautista Pino, ¿no? Pedro Bautista Pino era el representante de Nuevo México, y entre que llegaba la orden a la Nueva España, que llegaba a Nuevo México, que se desarrolla la elección y que sale de Nuevo México con rumbo a Tamaulipas para tomar un barquito a Veracruz, y de Veracruz llega a Cádiz. Bueno, cuando llegó a Cádiz, la Constitución ya tenía 4 meses de que se había promulgado, pero él de todas maneras realiza el viaje. Y en este mapa ya lo que podemos observar es, de acuerdo con la Constitución de Cádiz, ya que se promulgó, cuántos diputados le correspondían a la Nueva España. Se van a
nombrar 5 diputaciones provinciales, que ahorita Alonso les explicará mucho mejor lo que eran las del norte, las provincias internas de Occidente, que le correspondían 5 diputados, las de Oriente, que nada más le correspondían 2. El número de representantes es también relativo al número de habitantes. Mientras más habitantes, pues se incrementa el número de diputados. Por eso es que la parte que ustedes ven de gris en el mapa, que era la Nueva España, le correspondían hasta 41 diputados. En la Nueva Galicia, que incluía la Nueva Galicia y Zacatecas, eran 9 representantes, 7 de Yucatán, y bueno, en total le correspondían 64 nada más a la Nueva España. Algo interesante, Chiapas evidentemente no formaba parte de la Nueva España, era parte de la Capitanía General de Guatemala. Ahora bien, ya las siguientes elecciones, esta ya no es las Cortes de Cádiz, las extraordinarias, sino las Cortes ordinarias, es decir, ya se promulgó la Constitución, bueno, vamos a ver, a realizar elecciones. Y si ustedes ven el pastelito, disminuye un poco para los peninsulares. En la anterior era 76, en este 72. Entonces, poco a poco se va incrementando el número de participantes de lo que es las provincias de ultramar. Nuevamente, en estas cortes del 13 y 14, Nueva España es la provincia que va a tener un mayor número de representantes, y bueno, ahí podemos ver cómo las otras regiones de la monarquía hispana pues no tenían un número importante de... Y estos son los 19 que participan. Muchos de estos 19 se quedaron de las Cortes extraordinarias de Cádiz. De hecho, hay muy poquitos que por ahí se logran integrar, y muchos que venían en camino y muchos que llegaron, resulta que cuando llegan a la península, ya Fernando VII había restablecido el absolutismo y ya las Cortes y la Constitución pues ya habían dejado de funcionar. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que son los diputados de la Nueva España en las Cortes de Madrid. Primero, ya vimos que son 64 los que corresponden. De esos 64 que le correspondían a la Nueva España, fueron 48. Es decir, hubo un 75% de asistentes, lo cual no es un número nada menor si tomamos en consideración, bueno, las circunstancias de los viajes que les acabo de mencionar. Inclusive uno de los diputados, un representante de Oaxaca, Mariano Castillejos, murió en el viaje, murió en Bahamas cuando iba con rumbo a las Cortes. Estas Cortes, por cierto, porque existe mucho el error de decir que Cortes de Cádiz, las Cortes de Cádiz solamente son del 10 al 14, después ya se reúnen en la ciudad de Madrid, que es la capital del Imperio Español. Bueno, esta es la enorme lista de diputados a través de la cual yo hice mi trabajo prosopográfico. Fueron 48. Por supuesto, ahí destaca, no solo alfabéticamente, porque es el primero, sino por ser una de las principales figuras de nuestra historia en el siglo XIX, don Lucas Alamán, y en esta segunda parte de la lista, el que destaca también es el último, que es don Lorenzo de Zavala. Bueno, entre Alamán y Zavala hubo otros 46 diputados, muchos de ellos muy relevantes para la formación del Estado Nacional, el mismo Ramos Arizpe, José Mariano Michelena. Esta gráfica que están ahora viendo ustedes es con relación a las provincias. ¿Cuántos diputados fueron por cada una de las provincias de la Nueva España? Entonces, bueno, por supuesto, por la Ciudad de México fueron 13, correspondían 14, alcanzaron a ir 13. De Guadalajara fueron los 6 que le correspondían. Este número de los suplentes tiene que ver con que cuando se inician los trabajos de las Cortes, tanto en las extraordinarias como en estas ordinarias, el proceso electoral es muy largo, entonces en lo que eligen a los diputados, pues escogen a los que están viviendo ahí en España, ¿no? La siguiente gráfica lo que nos muestra que es interesante es la mayor parte de los diputados representan a su lugar de origen, es decir, había muy pocos, para empezar, que no habían nacido en la Nueva España. Estaban por ahí algunos españoles como Martín Matías y Aguirre, Bernardino Amati, que era vasco, por cierto, nacido en España,
Andrés Manuel del Río también era diputado nacido en España, pero por ejemplo Francisco Molinos del Campo había nacido en Colombia, bueno, lo que hoy es Colombia, y Cristo y Conde, que había nacido en La Habana. La gran mayoría de los diputados se tenía que pasar un filtro muy fuerte porque las elecciones se llevaban a cabo en 3 niveles, que eran parroquia, partido y finalmente de provincia. Entonces, este filtro se puede ver como solamente la gente que pertenecía a estas provincias, bueno, la elegían. Esto es con relación a cuántos diputados peninsulares y cuántos de ultramar y América. La misma cifra de las Cortes de Cádiz, pero en esta ocasión en las Cortes ya reunidas en Madrid. Teóricamente eran 317 diputados y si ustedes ven las cifras, le corresponden más a ultramar, a América y Asia. De hecho, durante la tesis, el momento más tenso fue cuando me cuestionaron, porque yo decía que finalmente, si no había habido esta participación por parte de los diputados de América y de Asia, pues era porque no los habían elegido, no se había dado el proceso electoral, porque si se hubiera reunido el Congreso tal cual lo muestran las cifras, entonces hubiera habido una mayoría de diputados por parte de ultramar, pero la cosa real fue totalmente distinta, como vieron ustedes únicamente, y como lo pueden ver a través de esta cifra, a la península le correspondió el 66, pero si guardaron en la memoria las cifras, la participación del resto de América y de Asia, incluida la Nueva España, cada vez se va haciendo más grande. Claro, ya no habrá oportunidad de que se haga más grande porque se consigue la independencia, pero sí existe una tendencia a disminuir la participación. Y bueno, ya lo último de lo cual les voy a platicar es en relación a la prosopografía, que ustedes se preguntarán, ¿y qué demonios es eso? Porque se oye muy bonito, pero bueno, en realidad solamente son biografías colectivas. Es decir, el teórico más importante de la prosopografía es un historiador británico que se llama Lawrence Stone, que lo que dice es que se toma un grupo de gente y se le hacen una serie de preguntas hipotéticas, porque no se las puede uno realizar en vivo, sobre cuál es su edad, cuál es su ocupación, y bueno, con relación a esto son los siguientes datos. Las edades. Lo bueno es que puse ahí nada más 39 años, 55 años y 40-54, porque en la tesis puse jóvenes, maduros y viejos. Muy bueno eso de jóvenes, cuando me decían, pues, ¿cómo? 39 años y jóvenes, y ya, bueno, cómo van cambiando las cosas cuando uno crece. 39 años entonces para abajo, vamos a hacer fueron los diputados llamados jóvenes, que es una mayoría, como ustedes pueden apreciar, de los representantes. De hecho, el más joven era Lucas Alamán, el más joven de los diputados. Una parte importante también eran los maduros, entre 40 y 54, y apenas 11%, que eran 4 diputados de los 48, tenían 55 o más años. En cuanto a la ocupación, ¿a qué se dedicaban estos diputados de la Nueva España? Bueno, la gran mayoría eran eclesiásticos. De los 48, 19 se dedicaban a las labores de la iglesia. Es interesante, en las cortes anteriores, en las extraordinarias de 10 y en las ordinarias de 13, era mayor el número de eclesiásticos, pero el número de eclesiásticos va a ir disminuyendo conforme avanza el siglo XIX. Ya en los congresos de 24, de 36, el número de eclesiásticos va a disminuir. Bueno, una de las cosas que aporta la tesis es los estudios. Nos pusimos a investigar si los diputados se habían puesto a estudiar ellos, ¿verdad? Y resulta que sí, que la gran mayoría lo había hecho. En realidad, los eclesiásticos en su gran mayoría eran doctores en teología o doctores en cánones, pero había también un número importante de abogados. Y es importante señalar que no, si digamos confrontamos con la anterior gráfica, no todos los que se recibieron como abogados los consideramos abogados, porque
se dedicaban a otras cosas. Entonces tenían su carrera, pero podían ser empresarios. La que sigue, por favor. Bueno, pues justamente esta es la lista de los insignes doctores que formaron parte de esta Diputación de la Nueva España, y estos son los doctores, pero en Derecho Civil. Entonces, bueno, hay algunos licenciados, la mayor parte son licenciados. Los congresistas también, dentro del trabajo, hice una división en cuáles eran los más ricos, cuáles son los propietarios con una posición económica desahogada, cuáles son profesionistas que viven de su trabajo, y bueno, los que por más que investigué nunca pude saber a qué se dedicaban o de qué vivían, que fueron la menor parte. Pero si ustedes se fijan, entre propietarios con posición económica desahogada y profesionistas que vivían de su trabajo, pues está la mayor parte de los diputados. Y esto de la afiliación política, que es interesante porque, como les había, bueno, no se los había señalado, el trienio liberal español estaba dividido entre el Partido Liberal entre puros y moderados. Y en las Cortes, pues también estaban divididas en puros y moderados. Y la gran mayoría de los diputados de la Nueva España se van a inclinar por el lado radical. O sea, la estadística que tienen ustedes allí, yo la saqué basándome en la lectura de los diarios de sesiones de las Cortes, en la forma en que votaban, y por ahí también hay un documento de Pablo de la Llave, que fue otro de los diputados, donde se habla de qué filiación política tenía. Y ya por último, otra parte importante de la tesis fue ver de estos 48, bueno, quiénes más adelante tuvieron algún cargo político de relevancia. Y bueno, en los congresos constituyentes todavía Lorenzo de Zavala llega para el primer constituyente de 22, para el de 24 es cuando va a haber una mayor participación, están ahí Cañedo, Castorena, Basilio Guerra. Para el del 35 pues ya va disminuyendo, pero todavía hay algunos. En el de 42 todavía hay un par, igual que en la Asamblea de 1843. Los que ocuparon algún cargo político en el Ejecutivo, bueno, el único de esos 48 que llegó a ser presidente de la República fue Manuel Gómez Pedraza. En algún momento fueron encargados del Poder Ejecutivo tanto Michelena como Alamán, y bueno, entre ellos también hubo varios que ocuparon algún cargo como ministros, Alamán, Cañedo, Fagoaga, el mismo Manuel Gómez Pedraza, ¿no? Tanto en relaciones, en justicia, en guerra y en hacienda, y bueno, algunos también se integraron al servicio diplomático, por ejemplo, José Mariano Michelena, que fue el enviado plenipotenciario en Inglaterra, o Tomás Murphy, que fue agente diplomático en Francia, y el mismo Lorenzo de Zavala, que también fue enviado en Francia. Bueno, ya para terminar, lo que tratamos de mostrar en esta tesis es cómo la experiencia que adquieren estos 48 hombres en las Cortes de Madrid les va a servir para poder integrarse y ayudar en la formación del nuevo Estado. Eso sería todo. Bueno, muchas gracias a Carlos Gabriel Cruzado. Como ustedes habrán observado, estos trabajos que nos presentan los ganadores de los premios son trabajos originales, novedosos, que son ejemplos de la buena investigación histórica que se hace en nuestras instituciones de educación superior, en nuestras universidades, en nuestros colegios. Al instituto le interesa muchísimo promover esta nueva investigación a estos jóvenes historiadores que están haciendo su mejor esfuerzo para titularse y para contribuir a un mejor y mayor conocimiento de las distintas etapas de la historia nacional. A continuación, le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Alonso Domínguez Rascón, quien obtuvo el premio Ernesto de la Torre Villar
en investigación histórica sobre la independencia de México. El doctor Domínguez Rascón es originario de la ciudad de Madera, Chihuahua, licenciado en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Unidad Chihuahua, maestro en Antropología Social por el CIESTAS, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. En 2013 obtuvo el grado de doctor en Historia por la Universidad de Leiden, en Holanda, con la tesis titulada Estado, Frontera y Ciudadanía, el septentrión entre el antiguo régimen y la formación de la nación mexicana. Ha participado en diversos proyectos de investigación como la Confederación Nacional, con diferentes dependencias como la Confederación Nacional Campesina, el Instituto Chihuahuense de la Cultura y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tiene experiencia en labores de rescate y ordenación de archivos de distintas localidades en su estado natal. Desde 1996 se dedica a la docencia. Se ha desempeñado como investigador y director de museos históricos del Instituto Chihuahuense de la Cultura. Ha sido asesor de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua y también director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Unidad de Chihuahua entre 2006 y 2009. Se ha hecho merecedor de varios reconocimientos, entre ellos el Premio Chihuahua en el área de Ciencias Sociales en 1999 y el Premio Nacional Francisco Javier Clavijero que otorga el INAH en el 2000. Entre sus principales publicaciones se encuentran La Política de Reforma Agraria en Chihuahua, 1920-24, sus efectos hasta 1940, el Atlas Histórico de la Ciudad de Chihuahua, 1709-2009, y la formación de los latifundios en Chihuahua a finales del siglo XIX. Le damos la palabra y la bienvenida al doctor Alonso Domínguez Rascón. Bueno, muchas gracias al doctor Felipe Ávila, a mis compañeros con los que compartimos la mesa el día de hoy, a todos ustedes por su presencia. Aquí traje unos mapitas para ubicarnos geográficamente en el septentrión, para poder seguir el hilo de la exposición que les voy a narrar a continuación. Aquí vemos ese vasto septentrión, que es el norte. Son lo que está marcado en verde, toda esa enorme masa territorial de más de 4 millones de kilómetros cuadrados, son las provincias internas. Estas provincias internas se agrupan así en 1776, cuando el visitador José de Gálvez hace un decreto para crear la Comandancia General de las Provincias Internas, que agrupa a todas esas provincias. Ustedes pueden ver ahí todos los estados actuales del norte de México. También podemos ver ahí los estados del sur de los Estados Unidos. Ahí tenemos a la península de California, a la Alta California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo Reino de León, Nuevo Santander, ahora Tamaulipas, Texas, Nuevo México y lo que también sería el estado de Arizona, el actual estado de Arizona de Estados Unidos. Estas provincias internas se van a agrupar en dos conjuntos, en dos bloques. Si quieres, por favor, pasar al siguiente mapita. Para 1810, cuando estalla la insurgencia en el Virreinato de la Nueva España, las provincias internas están agrupadas en estos dos grandes bloques: las provincias internas de Oriente, conformadas por la Nueva Vizcaya, que son Chihuahua y Durango actualmente, Sonora, Sinaloa, la península de California. La Alta California ya no pertenecía a las provincias internas o a la Comandancia General, dependía directamente del virreinato. Y en las provincias internas, o también están en las provincias internas de Occidente, Nuevo México, y en las provincias internas de Oriente estarían Coahuila, Texas, Nuevo Reino de León y Nuevo Santander. Es muy importante ubicarnos geográficamente porque hay muchas referencias geográficas obviamente en la exposición para poder llevar el hilo como les comento. Si quieres el siguiente mapita, por favor. Aquí estamos viendo ya algunas localidades, están muy pequeñas, no se ven,
pero vamos a ubicar por ahí más o menos, no se pueden ubicar allá al actual estado de Sonora. El pueblo de Arizpe, al norte de Sonora, fue donde inicialmente se fijó como capital de las provincias internas. Posteriormente, por esta estrategia militar, se trasladó a la villa de Chihuahua. Si nos ubicamos en nuestra geografía nacional, ubiquemos al estado de Chihuahua y en concreto la ciudad de Chihuahua, veremos que Chihuahua, en relación a esas provincias internas, es geocéntrica, o sea, equidistante a casi todos los puntos cardinales. Y es una estrategia militar, provocó que la Comandancia General se trasladara a la villa de Chihuahua allá por 1791. Bueno, teniendo en perspectiva esta situación geográfica, les voy a exponer cómo se conformaron, cómo se realizó, cómo se logró, cómo el proceso de la independencia en estos estados septentrionales, en estos estados norteños. Trata de esta tesis que yo elaboré para la Universidad de Leiden, trata de dar una explicación de conjunto de la independencia, pero también de la integración de estos estados a la Federación Mexicana. En primer lugar, hay que tener presente que en 1776 José de Gálvez crea en y para las provincias internas la Comandancia General en el papel totalmente independiente del virreinato. Y al comandante general se le dota de todas las facultades de un virrey, pero su función debía ser preeminentemente militar. A través del tiempo la jurisdicción sufriría una serie de reorganizaciones en cuanto a las facultades y carácter de su máxima autoridad, el comandante general, y en su composición territorial. Algunas veces subdividiéndola, otras ocasiones agregándole provincias o quitándoselas. Se fijó el pueblo de Arizpe en Sonora como una capital provisional y temporal de las provincias internas, ya que el plan de Gálvez era fundar Carlópolis como una gran capital en las conjunciones de los ríos Gila y Colorado, que además estableciera y mantuviera abierta una ruta terrestre con la Alta California. Las decisiones tomadas por la corona en cuanto a las múltiples modificaciones territoriales y atribuciones político-administrativas de los comandantes generales divinieron en el debilitamiento del proyecto que ellos mismos habían creado. Asimismo, los comandantes generales tuvieron en los virreyes de la Nueva España a poderosos enemigos. Si algo puede definir en mejor forma la relación histórica de las provincias internas con el virreinato es el conflicto. Los virreyes no todos frecuentemente se embarcaron en una cruzada para hacer depender nuevamente las provincias internas a su mando y los comandantes generales por mantener la autonomía. Disposiciones fundamentales que se habían asentado en la Real Orden que creaba la jurisdicción septentrional o tomadas después para su consolidación no se llevaron a cabo en su mayoría o se realizaron en forma tardía bajo la obligación de las circunstancias. Una de las más importantes fue la Casa de Moneda, que hubiera dado autosuficiencia económica a la Comandancia General. Viendo las dificultades a las que los comandantes generales se enfrentaban ante el enorme tamaño de la jurisdicción, pidieron establecer la capital en un lugar más funcional y equidistante a los diversos órdenes geográficos. Cuando por fin fue trasladada a la villa de Chihuahua, no se emitió decreto alguno para darle oficialmente el carácter de capital. Junto con la Casa de Moneda y una capital geocéntrica, el establecimiento de una real audiencia fue un clamor generalizado de autoridades y de la sociedad septentrional. Pero a pesar de haberla autorizado la corona, el antiguo régimen moriría sin verla realizada. Así que múltiples factores internos y externos a la jurisdicción se entrelazaban para dificultar su mayor consolidación. Las audiencias no solo atendían asuntos judiciales, sino también aspectos relacionados con la problemática gubernamental y administrativa. En especial, el fiscal de lo civil era consultado para todos los problemas relacionados a la administración civil y financiera por los virreyes. Debido a sus funciones políticas, la Real Audiencia de México era definida como el gabinete de ministros del virrey. Esa visión de las audiencias como un instrumento de poder, gobierno en general y ordenador social era sabida por las autoridades y sociedad de las provincias internas y en muchas ocasiones pidieron y hasta exigieron su establecimiento. Ante los problemas crónicos que vivían las provincias internas, la Comandancia General le dio cierto grado de institucionalidad y en un momento dado estabilidad. Por otra parte, fue una fuente importante de autonomía para la jurisdicción. Visto el carácter de la jurisdicción, vamos a centrarnos en los aspectos de la insurgencia.
Mientras la mayoría de la historiografía mexicana ha visto en los pocos intentos de rebelión una participación decidida de lo que fueron las provincias internas de Occidente a favor de la independencia, la historiografía estadounidense vislumbra una posición monarquista. La situación es que las provincias internas viven un momento histórico diferente al del virreinato. Vamos a esbozar 7 puntos de esas diferencias. Primero, al momento de estallar la insurgencia en el virreinato, se vive en las provincias internas una relativa paz, después de lustros de guerra con los grupos étnicos hostiles, apaches y comanches principalmente. En el último tercio del siglo XVIII, la escalada de la guerra contra la sociedad colonial perpetrada por los indios hostiles toma proporciones formidables y nunca vistas en cuanto a su fuerza y organización. Mediante coaliciones multiétnicas y una nueva cultura guerrera, los naturales llevan a la sociedad del norte a una grave crisis. A la guerra se añadieron otras calamidades y se tenía que convivir con la muerte y esperarla a cada instante, porque la guerra se combinó con crisis productivas sucesivas, con hambrunas, epidemias y con la incomunicación hacia otros lugares de la Nueva España por el bloqueo de las rutas y caminos. El fuego se generalizó en bosques, cementeras, caminos, viviendas, construcciones religiosas y militares. Las fogatas para producir señales de comunicación entre los indios rebeldes, la quema de prisioneros, los muertos en la guerra por enfermedades epidémicas, eran una constante y la pólvora se convirtió en un bien preciado para todos. La salida de los funcionarios borbones no va a ser la militar, sino el pacto con los indios bajo la máxima de que era mejor una mala paz que los esfuerzos de una buena guerra. La paz se logró con mucho esfuerzo y desgaste de recursos humanos y materiales. Así que al estallar la insurgencia tenemos una sociedad anhelante de la paz, pero las incursiones de indios hostiles, principalmente de apaches y comanches, se siguen presentando y existe el temor de una nueva escalada de la guerra. Por ende, militares y sociedad del norte viven a la expectativa y con la preocupación de que las hostilidades se reactiven en gran proporción. Elemento número 2. La sociedad septentrional también vive con la gran preocupación de la frontera. Desde su independencia se ve en los Estados Unidos una gran amenaza, sobre todo al quedarse con la Luisiana en 1804, y en muchas ocasiones se piensa que una invasión es eminente. Tercer elemento. Para resolver los problemas estructurales de la creación de un gran ejército que protegiera el septentrión, que implicaba una enorme cantidad de recursos que la decadente corona española no tenía, se crearon las milicias regladas. La pertenencia a las milicias en ciertos aspectos y medidas permitía romper la rígida organización social jerarquizada. Los peninsulares y criollos, a través del padrinazgo de milicias, podían convertirse en capitanes, aumentar su prestigio personal y estatus social. Además, recibían una serie de beneficios como el fuero militar y con 8 años de servicio ininterrumpido podían hacerse acreedores del hábito de las órdenes militares sin exceptuar la de Santiago. Además, podían acceder a los círculos gubernamentales y los proveía de conexiones políticas y financieras y daba rango cuasi oficial en la burocracia imperial. Para fortalecer la colonización y presencia secular, los Borbones crearon un programa colonizador bajo el paradigma de las colonias de Sierra Morena en Andalucía. Ante la escasez de población, las nuevas colonias de milicianos fueron multiétnicas al fundarse con peninsulares, criollos, indios, castas y negros. Así, la nueva colonización implicó que todos sus miembros, independientemente de su situación étnica, obtuvieran la condición de colonos originarios o fundadores, propietarios de la tierra y exentos de impuestos, todos bajo el mismo estatus. Las milicias y el régimen de colonias militares contribuían a la conformación de una sociedad menos jerarquizada. Quinto elemento. Todo lo anterior propiciaba que rivalidades entre sectores y grupos de poder como entre criollos y peninsulares fueran atemperadas. Así, la causa del enemigo común, más las relaciones de parentesco, relaciones económicas y de propiedad, hacían que las diferencias, si no fueran borradas, sí desdibujadas. Más aún, entre la escasa población de criollos y peninsulares. Así, el proyecto reformador Borbón para el septentrión implicó la creación del sujeto ideal esbozado en 3 dimensiones: laico, propietario y miliciano. Sexto elemento. El proyecto Borbón de militarización del septentrión había aumentado y profesionalizado las tropas en las provincias internas. Los soldados presidiales y las compañías volantes contaban con la disciplina, entrenamiento y el factor fundamental de la experiencia en combate, a diferencia de los ejércitos insurgentes indisciplinados y sin experiencia. Lo mismo podemos decir de las milicias del Virreinato de la Nueva España, las cuales, a diferencia de las del septentrión, tampoco contaban con experiencia.
En ese sentido y con esos recursos militares, los comandantes de las provincias internas de Occidente sellaron la entrada a los insurgentes a la Nueva Vizcaya, creando y emplazando el ejército de tierra adentro en Zacatecas. Séptimo punto, elemento, para evitar el surgimiento de rebeliones y progreso de conspiraciones internas en la jurisdicción, crearon juntas de seguridad en los pueblos y emitieron mandos con penas muy rigurosas, lo cual resultó ser muy efectivo. La toma de la Alhóndiga de Granaditas, después de estos 7 elementos, son las diferencias que hemos esbozado de ese momento histórico tan diferente que vive el septentrión, el norte, con respecto al virreinato y por qué en este septentrión pues no hay grandes batallas o grandes conspiraciones o grandes rebeliones en favor de la independencia. La toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato en septiembre de 1810 y la derrota de los contrainsurgentes en Monte de las Cruces determinó al comandante general Nemesio Salcedo en concentrar en la villa de Chihuahua fracciones de todas las compañías presidiales, volantes y milicianos, constituyendo una unidad militar que se denominó Sección de Provincias Internas o de Tierra Adentro. El 2 de noviembre de 1810, las fuerzas comandadas por el coronel insurgente Rafael Iriarte entraron en Zacatecas. Pronto se les asignó a sus capitanes preparar la ofensiva contra las fuerzas de las provincias internas para avanzar por el camino real de Tierra Adentro y tomar Durango, pero el plan no prosperó. Posiblemente influyó en la decisión el que San Luis Potosí había quedado desguarnecido y habiendo sido tomado por los rebeldes locales el 14 de noviembre, Iriarte decidió acudir en persona. El 3 de diciembre, un testigo ocular mencionaba que pasando por la hacienda de la Sauceda se encontró un ejército que le dijeron estaba constituido por 2.200 hombres y muchos indios flecheros enviados desde Chihuahua a reconquistar Zacatecas. Apostadas las fuerzas de las provincias internas en Zacatecas, más que presentarse como un ejército de avanzada para derrotar a los insurgentes en Zacatecas, tenía como principal consigna evitar el paso de los insurgentes hacia las provincias internas de Occidente. Lo anterior nos lleva al problema de la autonomía. Pronto se tornó incomprensible para los jefes militares de la Nueva España, en especial para el comandante del Ejército del Centro, Félix María de Calleja, la pasividad de los oficiales y tropas de las provincias internas, pero sobre todo por ignorar sus órdenes, así como de las disposiciones de los comandantes regionales. Para lograr coordinar acciones militares, los comandantes del virreinato tenían que dirigirse al gobernador intendente Bonavía y en última instancia al comandante general Salcedo. La insurgencia acentuó el conflicto ante un virreinato que exige a los comandantes generales una mayor participación en la contención y derrota de los insurgentes. Lo anterior no es más que una de las tantas posturas y actitudes autonomistas de la comandancia general ante el virreinato. Entonces los virreyes más que nunca buscaron socavar esa autonomía, elevando quejas a la corona, consiguiendo al fin la subordinación militar de la comandancia de Oriente y Occidente al virreinato. A disposición del virreinato, los recursos militares y materiales de Nueva Vizcaya y de las provincias internas de Occidente van a ser utilizados para combatir la insurgencia. Soldados, remontas de caballos, fusiles de la fábrica de la villa de Chihuahua, donativos, uniformes saldrán de las provincias internas, no sin antes debilitarlas. Ya proclamada la independencia en el virreinato, las fuerzas de Pedro Celestino Negrete tomarán Durango y la villa de Chihuahua para proclamar en ellas la independencia. Teniendo en cuenta los elementos anteriores, me enfocaré en la pregunta que dio origen y estructura a la tesis de su servidor. ¿Cómo se conformó e integró a la Federación Mexicana en el actual estado de Chihuahua? Pregunta que ahora actualizaría de por qué las provincias internas de Occidente o las de Oriente no conformaron naciones independientes. La pregunta es en sí más pertinente porque a diferencia de otros muchos estados, Chihuahua no fue una provincia, ni intendencia, ni tuvo diputación provincial en la primera etapa en que estuvo en vigor la Constitución de Cádiz. Los antecedentes del establecimiento de la nación mexicana bajo el sistema federal han sido explicados por Ira de Gortari a partir de la figura territorial de la intendencia que implantaron los Borbones. Anteriormente, Nettie Lee Benson había tratado y atribuido a las diputaciones provinciales el elemento esencial de la conformación del federalismo mexicano. Para Antonio Anino fueron las oligarquías territoriales que a través de los ayuntamientos suscribieron el pacto interoligárquico para conformar la nación a través de una federación, sin dejar de reconocer la importancia que tienen las propuestas anteriores como elementos explicativos de la conformación federalista de México. Este trabajo lo abordó desde otro enfoque, muy cercano al del pacto interoligárquico de Anino, pero el elemento explicativo central es el autonomismo provincial
y parte del planteamiento de que los problemas de articulación político-territorial contribuyeron a su surgimiento. La historiografía del septentrión nos muestra que la conversión de cada una de las provincias internas a estados de la Federación era como el paso natural a darse. Sin embargo, sus diputados hicieron grandes esfuerzos para evitar la fragmentación. Más allá se vislumbran tendencias separatistas con respecto a la Nueva España. Ya divididas por las mismas Cortes en los grandes bloques de Occidente y Oriente, Saltillo, bajo la égida del diputado Miguel Ramos Arizpe, se convirtió en el principal propulsor de la jurisdicción de Oriente para que sus 4 provincias siguieran bajo un mismo esquema político, administrativo y territorial. En Occidente, los diputados por la parte septentrional de Nueva Vizcaya, liderados por el Ayuntamiento de Chihuahua, hacían lo mismo. El problema fue, y es recurrente, que todas las provincias internas, las oligarquías ancladas en los ayuntamientos, sostuvieron enconados conflictos por convertir sus centros urbanos en capitales y asientos de los poderes estatales. En Nueva Vizcaya, Chihuahua contra Durango, y en Oriente, Saltillo de la provincia de Coahuila contra Monterrey de la provincia de Nuevo Reino de León. Como primer resultado del enfrentamiento se crearon 4 estados, el interno de Occidente, lo que ahora sería Sonora y Sinaloa, el estado interno del norte, lo que ahora serían Durango, Chihuahua y Nuevo México, y el de estado interno de Oriente con Coahuila, Texas y Nuevo Reino de León. Tamaulipas ya se había separado de este último y pronto sus principales centros urbanos, San Carlos y Aguayo, iniciaron la batalla por convertirse en la capital. Las batallas entre centros de población por ser sede de capital en los demás estados continuaron hasta llegar a una mayor fragmentación. Los ayuntamientos que llevaron a cabo la tarea de la formación de los estados norteños estaban compuestos por oligarquías cuyos miembros tenían como principales actividades la minería, el comercio o eran grandes hacendados. En el norte se dio una variante de lo que Anino plantea de la suscripción del pacto interoligárquico para conformar la nación. Las oligarquías norteñas primero fragmentaron la unidad de las provincias internas en 2 bloques, Oriente y Occidente, después en 4 estados y por último en 7 estados y un territorio para sumarse al pacto nacional. La causa de esa fragmentación la encontramos en la débil articulación político-territorial del septentrión, situación que no era exclusivo de las provincias internas, todo el conjunto territorial hispánico estaba sumido en un mar de indefinición en su situación jurisdiccional. Los conflictos entre las oligarquías territoriales en las provincias internas parecen desdibujar los rasgos y posturas autonómicas multiprovinciales presentes en ellas y que se expresaban de diferentes maneras. Héctor Sánchez advierte para la provincia de Sonora-Sinaloa que el sentir autonomista de los notables de Sonora se tradujo en la demanda de autogobierno. Por eso vieron en el federalismo un sistema político que les daba el control sobre sus espacios de poder. Rafael Estrada Mitchell ve en la labor legislativa de Ramos Arizpe en las Cortes de Oceñistas no solo autonomismo sino separatismo. Para este estudioso resulta evidente que en un primer momento parlamentario la intención del diputado era escindir las provincias internas de Oriente del gobierno de la Nueva España. Había logrado que se estableciera para las 4 provincias de Oriente un gobierno superior en todos sus ramos y el establecimiento de una audiencia. La labor de Ramos Arizpe había sido antivirreinal no tanto de Madrid sino de México. Esos posicionamientos autonómicos surgen a partir de los ayuntamientos y se expresan con fuerza en el lapso de definición del nuevo proyecto nacional de articulación político-territorial y al final se dirigen al establecimiento de lo que llamaron federación, donde los diputados parecen jugar un triple juego que va entre la autonomía local, la provincial y la multiprovincial. La falta de articulación político-territorial daba autonomía a las provincias internas con respecto al virreinato, pero al carecer de un mayor equipamiento institucional, es decir, una real audiencia, es decir, una capital geocéntrica, es decir, una casa de moneda, provocaba que socialmente esas provincias no se aglutinaran, no estuvieran bien aglutinadas. Las elecciones de diputados a Cortes en 1810 nos ayudan a ilustrar de forma contundente esas posturas autonómicas y los problemas de articulación político-territorial. La elección de los diputados mediante el ayuntamiento de la capital provincial, cabeza de partido, habían provocado en las provincias internas una serie de confusiones al no identificarse nominalmente tales capitales. Además, llegó a darse el caso de que la capital de la Intendencia de Sonora-Sinaloa no tenía ayuntamiento. Las provincias internas tenían un traslape de superposición de jurisdicciones muy complicado. Junto a las jurisdicciones provinciales históricas estaban las militares, audienciales, eclesiásticas e intendenciales, y sus autoridades superiores no dejaban de preguntarse qué núcleos urbanos debían ser tomados como capitales provinciales al grado de tener que llevarlo a la consulta.
La siguiente experiencia de elecciones de diputados a Cortes en 1812, en donde además debía instalarse en las diputaciones provinciales, las Cortes trataron de resolver el problema anterior, determinando las capitales donde debían instalarse las juntas preparatorias que llevarían a cabo los dos procesos de elecciones anteriores. En el reglamento de 23 de mayo de 1812 se fijaba que debían instalarse juntas preparatorias en México, capital de Nueva España; Guadalajara, capital de Nueva Galicia; Mérida, capital de Yucatán; Guatemala, capital de la provincia del mismo nombre; Monterrey, capital de la provincia de Nuevo Reino de León, una de las 4 internas del Oriente; Durango, capital de la Nueva Vizcaya, una de las provincias internas de Occidente. Y la definición de las capitales dejaba de producir problemas jurisdiccionales en el complicado entramado político territorial de las provincias internas. El asunto era tan inverosímil que en 1804 una Real Orden había dispuesto dividir las provincias internas en 2 bloques, Oriente y Occidente, y hacer depender al comandante general del virrey, pero no se había llevado a cabo. Los diputados americanos, en su lucha por crear más diputaciones provinciales contra los peninsulares que pugnaban por limitar su número, pidieron al jefe superior político, al virrey, ejecutar el decreto. El comandante general en turno, Nemesio Salcedo, quedaría encargado de las provincias internas de Occidente, y para las de Oriente debían nombrarse otro comandante general. Las juntas preparatorias de las elecciones debían ser presididas por el jefe superior de cada provincia, pero al no existir por el momento un comandante general nombrado para las de Oriente, había entonces un jefe político en cada una de las 4 provincias que la componían. Entonces aquí el asunto era que los 4 tenían el derecho de presidir la junta preparatoria. En las de Occidente surgió una complicación, dado que el comandante general no residía en la capital de la provincia nombrada para instalar la junta preparatoria. La situación fue comentada por los diputados Miguel Ramos Arizpe de Coahuila y Juan José Guereña de Durango, y lo anterior obligó a las Cortes a dar a las provincias internas un tratamiento diferenciado con respecto a todo el conglomerado territorial hispánico, y se determinó en el artículo 2 del reglamento que serían los jefes políticos de Monterrey y Durango los que presidirían las juntas preparatorias. Si a nivel Cortes el asunto quedaba solucionado, a nivel provincial perfilaba o avivaba agudos conflictos entre las principales urbes rivales, Chihuahua y Durango en Occidente y Saltillo y Monterrey en Oriente. Por otra parte, los diputados de las provincias internas se desenvolvían en 3 planos de autonomismo: el local, anclado en sus ayuntamientos; el de sus provincias; y el multiprovincial, o sea, las provincias internas de Oriente y las de Occidente. Hicieron grandes esfuerzos para mantener bajo un solo cuerpo político administrativo esos grandes conglomerados territoriales y así unirse a la federación. Sin embargo, dado que la primera manifestación del autonomismo se expresaba en el autogobierno, las oligarquías pugnaban porque sus ciudades fuesen el asiento de los poderes estatales. Entonces el autonomismo localista prevaleció y terminó la fragmentación de esas grandes unidades territoriales para luego sumarse al pacto interoligárquico nacional. Chihuahua y otras muchas provincias con tradición autonomista prefirieron o se vieron forzadas a unirse a lo que fue el Virreinato de la Nueva España para constituir una sola nación en lugar de conformar naciones independientes. En el caso de las provincias internas, la falta de una mayor articulación político-territorial, aunado a que desde 1813 se haya sujetado al comandante general, al virrey, y la utilización de las fuerzas militares y materiales en contener y luego sofocar la insurgencia en el virreinato, las desgastó y debilitó el autonomismo del conjunto territorial. Así prevaleció el posicionamiento autonómico localista de los ayuntamientos más poderosos, por lo que el proyecto de unidad perdió fuerza y por lo tanto todas las tendencias separatistas. En las provincias internas el diseño territorial de la federación no tiene su antecedente en la intendencia, tampoco en las diputaciones provinciales. El factor esencial político del origen del federalismo norteño únicamente son el medio en que las oligarquías territoriales se utilizan para expresar sus posturas autonómicas. En el caso de Chihuahua, que no tuvo diputación provincial en 1813, es más claro. En todo caso, para este estado su antecedente político más cercano sería el distrito electoral, conformado para las elecciones a Cortes y diputaciones provinciales, que se constituyó con el territorio de la parte norte de la Nueva Vizcaya, pero también era parte del mismo la provincia de Nuevo México. Para ser más precisos, el estado de Chihuahua se conformó con el área que cubrían los ejes articuladores territoriales de su centro urbano rector, la villa de Chihuahua. La oligarquía territorial de Chihuahua se formó para sí misma un estado de la federación. Gracias. Gracias al doctor Alfonso Domínguez por esta
exhaustiva explicación acerca de un tema tan poco conocido sobre cómo se desarrolló la independencia de México en estas provincias septentrionales. Les quiero nada más comentar que los premios de los cuales quienes hoy nos acompañan se hicieron acreedores en su última edición son otorgados por el Consejo Técnico del INERM, que está constituido por muy destacados investigadores con una amplísima trayectoria, que nos acompañan desde hace muchos años con su trabajo, con su colaboración, y que leen exhaustivamente los trabajos que se presentan a concursar y que deliberan las ocasiones que sean necesarias para escoger a los mejores trabajos, y finalmente se pasa a una votación que generalmente ha sido unánime. Los criterios han coincidido después de escuchar las distintas evaluaciones, y es así como después ya se dan a conocer los ganadores, que en esta última edición pues son quienes hoy nos acompañan en esta mesa. A continuación nos va a hablar la doctora Graciela Flores Flores, quien obtuvo el premio Gastón García Cantú en investigación histórica sobre la Reforma Liberal. La doctora Flores es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus trabajos de tesis han recibido menciones honoríficas, cada uno de ellos. En 2014, su tesis doctoral fue dirigida por la doctora Elisa Speckman Guerra y se hizo acreedora al premio Gastón García Cantú, que otorga el instituto, que es el que les hemos comentado. Sus líneas de investigación se han centrado en la cárcel como castigo y en la impartición de justicia criminal ordinaria durante el siglo XIX. Algunos de sus artículos son A la sombra penitenciaria, la cárcel de Belém en la Ciudad de México, sus necesidades, prácticas y condiciones sanitarias de 1863 a 1900. Otro ha sido Desde el sótano social, vida en prisión de un gringo en el Palacio Negro de Lecumberri, el caso de Dwight James Walker, 1973-1975. Otro trabajo ha sido En nombre de Dios y de la Santa Cruz, testimonios acusatorios contra presuntos curas insurgentes. Otro más, Cárcel, penitenciaría y reclusorios en dos momentos dentro del proyecto de prisiones de la Ciudad de México, siglos XIX y XX. Y en la actualidad, la doctora Flores es catedrática de Historia de la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael. Asimismo, realiza una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, donde desarrolla dos líneas de investigación, la primera en torno a la prisión como sentencia y la cárcel como castigo. La segunda en torno a la hipótesis de un periodo precodificado para la Ciudad de México en 1857. Le damos la palabra a la doctora Graciela Flores y le damos la bienvenida. Bueno, pues antes de empezar, pues muchas gracias por su presencia, que lo que necesitamos finalmente también es la difusión del conocimiento histórico que, como bien apunta el doctor Felipe Ávila, se genera en los centros de educación superior del país. ¿No? Pues como escucharon en la síntesis curricular, buena parte de mis líneas de investigación se han centrado en años anteriores a la pena de cárcel, a la prisión, y en una temporalidad que nos lleva del siglo XIX al siglo XX. La idea de la tesis doctoral, que lleva por título Orden Judicial y Justicia Criminal, Ciudad de México, 1824 a 1871, tuvo ni más ni menos que, por inquietud primordial, como suele ocurrir en muchas ocasiones, que uno va a iniciar la investigación con una idea en mente y empieza en México y termina en China, por decirlo de una manera, ¿no? Es decir, uno empieza con una idea y finalmente las lecturas, los buenos consejos de los lectores, del director de tesis, nos llevan también hacia otro mundo, finalmente por explorar. Eso más o menos me pasó. La idea de la tesis doctoral
tuvo como inquietud primordial conocer el origen de la prisión en México. Digo, ya le había dedicado como bastantes añitos a estudiar la cárcel de Belém, luego para maestría la cárcel de Lecumberri, y entonces la pregunta fue, bueno, ¿y desde cuándo tenemos cárcel? ¿Desde cuándo comienza a ser considerado un castigo? Me fui hacia el siglo XIX, inicialmente había empezado por intentar indagar el origen de la prisión, pero después me di cuenta que estaba incurriendo como en un vicio en el que incurre buena parte de los que se dedican al estudio de la cárcel, de considerarla como una islita. Claro, es muy atrayente porque finalmente no es sino el reflejo, el funcionamiento de la cárcel, el interno, la vida cotidiana, no es sino la proyección de la sociedad más grande de la que forma parte, por supuesto. Es un mundo atrayente y de repente uno podría quedarse ahí, pero una vez roto el influjo prácticamente mágico o a que me llevó, como a buena parte de los estudiosos de la cárcel, a quedarme solo a querer estudiar la cárcel, la vida cotidiana, la constitución de esta como castigo, pues caí en cuenta que finalmente la cárcel, no en el sentido moderno como nosotros lo concebimos, no es una isla ni mucho menos, forma parte de un entramado judicial. Y la cárcel no es sino la expresión última de ese proceso judicial. Luego entonces el razonamiento lógico fue, bueno, si la cárcel forma parte del proceso judicial, luego entonces, ¿cuál es ese proceso judicial? Y así fue como me embarqué, digamos, en esta aventura académica bastante ñoña, de querer saber cómo funciona el sistema judicial, cuáles son sus componentes, cuáles fueron las leyes que lo rigen. Y bueno, de ahí surgieron los tres temas que desarrollé en la tesis, que me llevaron finalmente hacia conocer qué leyes regían el proceso judicial, cuál y cómo era ese proceso judicial, cuáles eran las penas y las sentencias vigentes. En este ánimo de reconstruir cómo fue que funcionaba, porque a lo mejor, pensé, quizás yendo por esa parte, podría conseguir responder finalmente cuándo se constituye la cárcel como castigo, y efectivamente lo encontré, pero buscando, y no precisamente en 1800, 1810 como tenía pensado inicialmente. Tuve que mover la temporalidad y elegí 1824, 1871. 1824 porque tenemos un ejercicio constitucional que no se quedó en ejercicio, se llevó a la práctica, no digamos en esta moderna construcción mítica, incluso si lo llevamos, la Constitución, vuelta a verbo, en este caso papel, dijo divídanse los poderes y efectivamente se dividieron, ¿no? Tuvimos a partir de 1824 una división de poderes dentro del que el tercero es ni más ni menos que el Poder Judicial. Y es justo ahí, en 1824, con la primera Constitución, surgida dentro de la Primera República Federal, mi primer corte temporal, terminando, por supuesto, en 1871, que es ni más ni menos que el primer Código Penal, que es el resumen de todo este largo peregrinaje que me llevó más bien a conocer las administraciones políticas por las que atravesó México desde 1824. Es decir, son casi 50 años de historia política, pero por supuesto lo tuve que reducir a historia judicial. Por supuesto, la reforma liberal fue sumamente importante para la construcción de este engranaje judicial que algunos llaman moderno, y así lo llamaré, no por otra razón, sino porque supone o intentó suponer una ruptura con el antiguo régimen, es decir, el antiguo régimen en boga, el novohispano. Para no hacer, digamos, la charla tan larga, que finalmente mi propósito es contarles en qué consiste la investigación que desarrollé, tengo que esbozar a grandes rasgos, y solo quizá mencionarlo, ya en la ronda de preguntas, si desean saber alguna otra cosa extra, con mucho gusto respondo. En este tránsito, por supuesto, tomemos en cuenta que 1824, si bien fue, digamos, un inicio nuevo,
en materia de administración política, no lo fue, por supuesto, en el ámbito cultural. Esas transformaciones, por supuesto, llevan tiempo. Y el aparato judicial, si bien sufrió algunas transformaciones, es decir, se construyó una carcasa novedosa, siguió operando con los viejos mecanismos heredados de antiguo régimen. Pero ¿qué tenemos en materia de justicia? ¿Cuáles eran las características del llamado antiguo régimen o régimen novohispano? ¿Y cuáles fueron las aspiraciones de las subsecuentes administraciones políticas en materia de justicia? Bueno, estaría bien señalar que teníamos para entonces, heredado de antiguo régimen, por supuesto, quizá los que sepan mucho de administración de justicia en Nueva España podrán corregirme, pero heredado de ese régimen hacia 1824 también tenemos una justicia triinstancial, es decir, que básicamente tenía 3 instancias para ejercerse desde el momento en el que se levantaba la denuncia por algún homicidio, por algún delito, hasta su culminación, que muchas veces culminaba en la primera instancia, no era necesario llegar a la tercera, pero heredado de ese régimen tenemos 3 instancias judiciales. En lo civil, en lo penal no estoy muy segura, lo admito. También tenemos un cúmulo de leyes antiguas viejas. De hecho, no sé, la más antigua tendría quizá 500 años. Ese bagaje en leyes también permanece prácticamente inamovible hasta buena parte del siglo XIX. Claro, 1871, con el Código Penal, hay una ruptura clara con ese pasado, pero aún así no se desvanece en el aire, como lo veremos un poquito más adelante con algunas de las unos cuadros que traje. Es decir, tenemos un aparato judicial triinstancial heredado de antiguo régimen. Tenemos un cúmulo de leyes que servían para sentenciar los delitos de hasta 500 años de vigencia. Y, por supuesto, derivado de estas leyes que van desde el fuero juzgo, las 7 partidas, del sabio Alfonso X, muchas gracias, y algunas otras disposiciones, y que incluso incluían la Biblia, ¿no? Como en alguna ocasión me encontré algún expediente que como motivación, como expresión de la ley, como se comenzó a necesitar que se expresara en qué ley el juez fundaba su sentencia, apareció alguno de los libros de la Biblia, el Éxodo, me parece. No recuerdo para qué circunstancia, pero lo mencionan, es decir, todavía tenían vigencia y la tuvieron en Nueva España, la tuvieron todavía durante los 50 años de vida independiente del país. Y por lo tanto, estas leyes tan diversas y un cúmulo legal enorme, por supuesto, le daba un enorme poder al juez para determinar, no solamente con esas leyes o ese cúmulo de leyes, sino también con base en la costumbre y en la tradición, los mecanismos para imponer una sentencia. Es decir, el juez, para la primera mitad del siglo XIX, seguía teniendo un enorme poder, porque además resulta que era un hombre versado en derecho. Así tenemos a grandes rasgos una justicia que efectivamente operó así en Nueva España, que en buena medida operó en buena parte del México independiente, pero justo el reto de las distintas administraciones, ya federalistas, centralistas, el proyecto monárquico, tenían como aspiración llegar a la justicia moderna, es decir, una justicia que redujera el catálogo de leyes, por ello el ensalzamiento de los códigos, es decir, una ley que tipificara el mayor número de delitos, que dijera dependiendo de las circunstancias y de las circunstancias agravantes o atenuantes o eximientes, a cuánto correspondía la sentencia final. Es decir, a lo que se aspiraba era llegar a una justicia codificada, reducir el arbitrio judicial, es decir, que el juez ya no solo pesara su dicho, entre comillas, sino que estuviera basada su decisión judicial, por supuesto, en el código. Y que además no lo decidiera por capricho. No lo digo yo, muchos de los abogados que emitían sus alegatos veían mal ya para, no sé, la tercera década o la cuarta década del siglo XIX, cómo se estaban emitiendo las sentencias. Lo atribuían más a un capricho de jueces, más que a
una concienzuda toma de decisión con base en ley. Entonces, la ley también se convirtió en una de las no la ley, el código, en una de las aspiraciones a las que se quería llegar con las reformas y subsecuentes adiciones que los regímenes políticos fueron implementando. Por supuesto, también en este redil van las penas y las sentencias. Del amplio catálogo que estuvo vigente durante Nueva España, que ya posteriormente va reduciéndose conforme avanza el siglo, también una de las aspiraciones de los entendidos en derecho de la época era llegar a la cárcel como castigo, y eso más o menos se consigue. Para no hacer, digamos, la explicación demasiado amplia, porque además voy régimen político por régimen político en la tesis, viendo estos tres ejes, las leyes, el proceso, las penas y las sentencias, solo puedo decir que ahora ya con un poco más de distancia de la investigación, puedo dividir incluso, puedo sugerir ahora una nueva interpretación de estos momentos que consolidaron a la justicia moderna, es decir, una justicia basada en leyes y garantista. Y el primer momento iría de 1824 a 1841. Ahora lo pongo con énfasis, ya que tengo como la perspectiva, en su momento no lo vi. ¿Y por qué este año? Bueno, en primer lugar, la Constitución es fundamental, también la de 24. En ella se expresan las garantías procesales a las que el sujeto a un proceso judicial tendría derecho, pero además en 1841 es el primer corte de quiebre, porque Antonio López de Santana manda expedir un pequeño decreto en el que se pide que los jueces fundamenten en ley, canon o doctrina sus sentencias, sus decisiones judiciales. Esto es una novedad. En el antiguo régimen, como pesaba más la calidad de los jueces y de los entendidos en derecho, no había necesidad de fundamentar la sentencia, por lo que bastaba con que se expresara la sentencia y fuera acatada. Claro, existía el recurso de apelación y suplicación, pero eso bastaba, no era necesario expresarlo en leyes. 1841, de hecho, la justicia moderna le debe mucho al centralismo, se implementa esta medida, que efectivamente se acata. Y gracias a esa disposición podemos saber, y lo tenemos un poco en los cuadros, a lo mejor y no se nota mucho por el tipo de letra, pero gracias a esa disposición tenemos más o menos conocimiento de las leyes que se utilizaron para sentenciar. Y ahí, como les comentaba, bueno, está el auto acordado sobre heridores recopilado por Beleña, que si no mal recuerdo data del siglo XVII. También tenemos las 7 partidas, la ley octava, título 31, partida séptima, que es multicitada, pero es que además esta ley regula el arbitrio judicial. ¿Qué otra tenemos a la vista? Bueno, en general son 7 partidas y los autos acordados recopilados por Beleña, básicamente. Es decir, tenemos la utilización de los viejos cuerpos legales para 1841. Bueno, este es el primer corte. Además, para el corte que entraña aquí también está enmarcado dentro del centralismo. También hay otra innovación centralista, que es ni más ni menos que la expedición del primer reglamento de tribunales de 1837, el primero en su tipo. Para la Primera República Federal se intentó implementar uno, pero al parecer tuvo tantas fallas que nunca llegó a ponerse en la práctica, ¿no? Más bien fue hasta el centralismo en el que el primer reglamento se expide y ayuda a reorganizar nuevamente la justicia triinstancial, que ahora sí tenía ya, digamos, una estructura mucho más definida, que fue la que operó durante el siglo XIX. Tenemos una primera instancia que era ni más ni menos que llevada por los tribunales de letras capitalinos. Después tenemos al Tribunal Superior, que también es otra innovación centralista, porque durante el primer federalismo la Suprema Corte de Justicia, a través de sus salas, llevaba a cabo la justicia en segunda y tercera instancia. Ya con el centralismo se instituye el Tribunal Superior de Justicia,
que se ocuparía de la segunda y tercera instancias judiciales. El otro momento que, a mi parecer, y con base en los documentos que revisé, va de 1857 a 1871. Por supuesto, la reforma liberal fue sumamente importante para la consolidación de este momento. Ay, no, perdón, me salté un momento. El segundo momento fue de 41 a 57, que tiene que ver justo con el pedimento a los jueces de que expresaran en ley, canon o sentencia sus decisiones judiciales. Y el segundo corte va de 1841 a 1857. También es un periodo fundamental, puesto que en 57 se expide una pequeña ley, que es la que sostengo, inaugura para México un periodo que podría llamar, para la Ciudad de México, perdón, un periodo que podría bien considerarse como precodificador. Es decir, es una ley que en 109 artículos, no los 500 y tanto de los que consta posteriormente el Código Penal de 71, en 109 esboza para solo algunos delitos como homicidio, lesiones, 1, los tipifica. 2, establece la responsabilidad civil y criminal a los que los reos serían sujetos. 3, enumera una lista pequeña, considerable y muy útil al momento de impartir justicia de las circunstancias eximientes, agravantes y, a ver, ¿cuáles eran? Agravantes, eximientes y atenuantes. Ahí ya las esboza, y eso es una innovación. Por supuesto, en provincia tengo noticia de que ya se habían elaborado, por supuesto, por los gobiernos locales, leyes de ese tipo. Lo maravilloso de esta ley pequeña es que es una ley general, es decir, no solo tenía que ser acatada por la Ciudad de México, sino para el resto de la República. Pero sobre todo esta ley también contempla la prisión como castigo. Es decir, no desconoce la existencia de las otras penas, pero la prisión ya figura. Y por supuesto, la prisión como sentencia trae de la mano a la cárcel como castigo. Aquí hay una vuelta de tuerca bien interesante, por lo que puedo considerar que ni más ni menos que de 41 a 57 hay una nueva conformación de la justicia, que le va dando cada vez más este perfil que a la que aspiraban todas las administraciones políticas, ¿no? Esta llamada justicia moderna, que no se parecía o que poco se debía parecer a la justicia de antiguo régimen. El último periodo que considero que es clave va justamente de 1857 a 1871, es decir, de la expedición de esta pequeña ley que considero precodificadora a 1871. 1871, por supuesto, porque es el corte hasta donde llego, finalmente con la expedición del Código Penal. En los cuadros que traje, si podemos ir un poco más abajo. Gracias. Aquí tenemos algunos casos por homicidio, con algunas sentencias después de la exigencia de motivar las sentencias. La ley que les comento, que va de 41 a 44, la muestra que conseguí. Un poquito más abajo. Y ahí vemos de nuevo la existencia, más bien dicho, la utilización de los viejos cuerpos legales. A ver, ¿podemos ir un poquito más abajo? ¿Es todo? Bueno, más bien, a ver, aquí está. La fundamentación de las sentencias antes del Código Penal de 1871. Estos cuadros son interesantes, igual y si alguien quiere una copia, al final les puedo otorgar una para que puedan quizá ya un poquito más con calma y si les interesa el tema, ir viendo cómo se va pasando de la utilización bastante frecuente, si no cómo, de las leyes de antiguo régimen que estuvieron vigentes en Nueva España. Posteriormente, en la fundamentación de las sentencias antes del Código Penal, ya hay una sustitución bien interesante.
porque se comienza a utilizar mucho la ley de 5 de enero de 1857 para fundamentar las sentencias, pero también se va utilizando otra ley de 1869, también mexicana, que regula el juicio por jurados. Pero también ya se va notando cómo las leyes mexicanas van ganando terreno por sobre los antiguos cuerpos legales. Ya para 1872, que es cuando el Código Penal ya comienza a entrar en funciones, tenemos ya finalmente el dominio, si no pleno, porque ahí subrayé en rojo que todavía hay gente abogados, que elaboraban sus alegatos incluso con de nuevo las siete partidas, es decir, no desaparecen, pero ya hacia el periodo que es el corte de mi trabajo, ya hay una preponderancia de las leyes mexicanas por sobre las de antiguo régimen. Por supuesto, igual y si les comento, si quieren la copia de los cuadros, con mucho gusto. También ahí podemos ver a la par cómo también incluso las penas se van modificando, ¿no? De tener un catálogo amplio que iba de bajeles, ir a presidio a cumplir sentencias, servicio en cárceles, servicio en hospital, servicio en recogidas, ya para 1872 se reduce prácticamente al binomio libertad-prisión. Claro, no desaparecen algunas de las viejas penas, pero sí su utilización, cuando menos para la Ciudad de México, se va reduciendo de manera considerable. Si bien para 1871 no se llega, digamos, al ideal al que aspiraba la justicia moderna ya vigente plenamente en Occidente, sí se llevan a cabo los pasos fundamentales para su consecución, la cual, me atrevo a decirlo, ahora ya a la distancia, seguramente se llegó ya en siglo XX, en las primeras décadas. Y pues la investigación muestra que efectivamente sí, la reforma liberal fue importante para este proceso, pero no pudo llegar a ser así, digamos, en estado puro, sin reconocer también la herencia procesal y en materia de leyes que le aportaron las otras administraciones políticas, sobre todo el centralismo. Pues muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Graciela Flores. Para finalizar, nos va a hablar el doctor Luis Sánchez Amaro, quien obtuvo el premio Salvador Azuela de este instituto en investigación histórica sobre la Revolución Mexicana. El doctor Sánchez Amaro se formó como licenciado y doctor en Historia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cursó la maestría en Docencia en Ciencias Sociales en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, ha sido residente regional en la zona de Pátzcuaro-Sirahuén, en la Secretaría de Programación y Presupuesto del Estado de Michoacán, ha sido también secretario auxiliar del secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, jefe de asesores del Procurador Social del Gobierno del Estado de Michoacán, director general de Apoyo Parlamentario y responsable del Archivo Histórico del Senado, ha sido secretario privado del presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Senadores en el Senado de la República y asesor del director general adjunto de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. El doctor Sánchez Amaro cuenta con experiencia docente en cursos de historia impartidos a estudiantes de nivel medio superior en las preparatorias michoacanas Isaac Arriaga y Pascual Ortiz Rubio y en las escuelas superiores de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha publicado entre su obra el libro Botamo, álbum histórico y fotográfico, editado por Morevallado Editores en 2008, el capítulo del libro José Rentería Lubiano, su actuación como revolucionario y gobernador provisional de Michoacán en 1917, Revalorar la Revolución Mexicana, en el libro Revalorar la Revolución Mexicana, y los artículos La Rebelión de la Huertista en Michoacán, en la revista Centenarios del Congreso de Michoacán,
y 3 huetamenses en la Revolución Constitucionalista de Michoacán, en la revista Expresiones. Le damos la palabra y la bienvenida al doctor Luis Sánchez Amaro. Muchas gracias. Buenas noches a todos, compañeros del Presidium, amigas y amigos aquí presentes. Agradezco sinceramente a los organizadores de este evento la invitación que me hicieron para estar aquí con ustedes. Me siento muy honrado y muy contento. Siempre es un gusto e impacta estar en el corazón del país y ver la animosidad, la agilidad mental y práctica de sus habitantes y la magnificencia de esta ciudad. Hablaré de forma muy breve sobre mi trabajo de investigación titulado La rebelión de la Huertista en Michoacán, 1923-1924, por el cual se me otorgó el Premio Salvador Azuela 2014, una distinción que agradezco, que me enorgullece y me anima para seguir trabajando como investigador de mi querida Universidad Michoacana. Hace tiempo, cuando hice mi tesis de licenciatura sobre la historia de mi pueblo natal, Huetamo, Michoacán, tierra de Dios y María Santísima, como dicen mis paisanos, me encontré con un personaje histórico, pintoresco, bohemio, campirano e idealista, el general José Rentería Lubiano, iniciador y segundo al mando de la Revolución de 1910-1917 en Michoacán. Encontré que sobre este personaje y su actuación como revolucionario maderista, carrancista, obregonista y finalmente de la huertista, no había ninguna biografía o estudio importante de su participación. Al indagar más, me enteré cómo había muerto abatido en los suburbios de la Ciudad de México, por el rumbo de Tacuba, por las fuerzas federales, a resultas de su participación en la rebelión de la Huertista, donde fue el organizador principal en el estado de Michoacán. Descubrí que en la historia regional, tanto sobre Rentería Lubiano como sobre la rebelión de la Huertista, había un gran vacío, debido, tal vez, a que fue una rebelión derrotada, y como se dice coloquialmente, la historia generalmente la escriben los vencedores. De ahí nació mi inquietud de reconstruir este proceso histórico de gran importancia para el devenir del Estado y en un contexto más amplio del país. La pregunta que me inquietó, que me inquietaba, era ¿por qué se rebelan los que se rebelan? Es decir, la rebelión es un delito o era un delito bastante grave que se castigaba con la muerte, máxime si se pertenecía a las milicias. La política es, por definición, toda actividad que tiene que ver con la lucha por el poder, por conseguirlo o por mantenerlo si ya se tiene. En ese sentido, mi investigación, mi tema de investigación, se inscribe en el ámbito de la historia política y social, desde una perspectiva regional. El objetivo central que me propuse fue el de aportar una explicación coherente a partir del análisis e interpretación de diversas fuentes documentales y hemerográficas sobre los alcances, los contenidos y las limitaciones de la rebelión de la Huertista en Michoacán y sus vinculaciones con el desarrollo del conflicto a nivel nacional. Como objetivos particulares me planteé hacer un diagnóstico, describir la situación política del estado de Michoacán caótica en la etapa previa a la rebelión de la Huertista. Conocer y explicar las causas que originaron la participación de los distintos grupos rebeldes y de los líderes de la rebelión del movimiento rebelde. Documentar y analizar los sucesos de la rebelión en Michoacán, particularmente aquellos no registrados en la historiografía existente. Un elemento decisivo que me interesa resaltar y que me animó a realizarla fue la existencia de fuentes documentales primarias, accesibles tanto a nivel local como a nivel nacional. Entre las que quiero destacar están las del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el fondo cancelados, donde se encuentran los expedientes de los militares que han pasado por el ejército
nacional. Este archivo es muy importante y es una información poco trabajada porque este archivo estaba vedado a los investigadores, difícilmente se podía consultar. Sin embargo, ahora pues está abierto al público y es muy interesante la información que se tiene. También el Archivo General de la Nación fue una fuente muy importante en su fondo de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales y en el Fondo Presidentes, específicamente en lo que se refiere a Obregón y a Calles. Los resultados de la investigación yo los expongo en mi tesis en 4 capítulos. En el primer capítulo, que se llama Génesis y desarrollo del movimiento del agua huertista o la crónica de una rebelión anunciada, 1920-1923, se aborda el contexto nacional y la coyuntura política durante la cual se originó el llamado movimiento del agua huertista. El contexto de la sucesión presidencial de 1924 y abundo un poco en el asesinato de un personaje clave de la Revolución Mexicana, como lo fue Francisco Villa, cuyo asesinato sirvió para acelerar y radicalizar las acciones de los grupos contrarios al régimen de Obregón. Yo califico el asesinato de Villa como el preludio de la Revolución de la Huertista. En el capítulo 2, Michoacán entre 1922 y 1923, desarrollo los antecedentes inmediatos de la rebelión, se describe y se explica cómo era el panorama político del Estado. En síntesis, se introduce al lector al conocimiento del escenario y de los actores del proceso histórico motivo de estudio. En el capítulo 3, la rebelión de la huertista en Michoacán, inicio, auge y declive, lo considero el capítulo central de la tesis, en el que se expone el inicio del movimiento rebelde, el accionar de los bandos confrontados y los sucesos políticos, pero sobre todo de carácter militar, más relevante, entre los que destaca el sitio y la ocupación de Morelia en enero de 1924, porque fue la acción más importante en términos militares y porque implicó, aunque se tomó Morelia, implicó por el consumo de provisiones y de balas y de desgaste, implicó un triunfo, pero enseguida un declive, una derrota de la propia rebelión en el estado de Michoacán. Finalmente, en el capítulo 4, analizo las consecuencias políticas y sociales de la derrota de la rebelión de la huertista, establezco cuáles fueron las repercusiones inmediatas en el orden político, explico la vinculación, esto es algo muy importante que me encontré en el desarrollo de la investigación y que no lo tenía yo contemplado, explico la vinculación del movimiento rebelde de la huertista derrotado y en resistencia, cómo se liga con los grupos clericales que están trabajando en contra del gobierno y que más tarde van a dar comienzo a la rebelión cristera. Si hay una vinculación entre estas dos rebeliones muy importante, ya que la mayoría de los jefes que siguieron vivos estaban exiliados en Estados Unidos y desde allá estaban trabajando con los grupos que estaban clandestinos en el estado de Michoacán y en otros estados del país. Al concluir la investigación, quedó claro que el alzamiento, que la motivación principal de la rebelión, de sus líderes, de sus organizadores y de la mayoría de los combatientes, opositores al obregonismo, fue la ambición de alcanzar posiciones políticas mediante un triunfo que creyeron que iba a ser rápido, como había sido el triunfo de la rebelión de Agua Prieta contra Carranza, un triunfo rápido y contundente. Es decir, la mayoría pensó que la rebelión iba a triunfar y que había que subirse al carro de la rebelión para alcanzar posiciones políticas en el nuevo gobierno. Esta expectativa fue lo que les permitió reclutar un buen número de efectivos en poco tiempo para la lucha, sin presentar un programa político, salvo la lucha contra la imposición. También es concluyente que la participación de Rentería Lubiano como jefe de la rebelión fue representando los intereses de los grupos sociales más conservadores del Estado, particularmente de los hacendados, opositores al reparto agrario, que fueron su principal apoyo económico y político. El clero católico tuvo una participación, pero fue
soterrada, fue discreta y salvo aportaciones fuertes de dinero para la rebelión y el caso de pocos sacerdotes que se integraron a la rebelión, no tuvieron una acción directa. El movimiento campesino agrarista de Michoacán, que era muy importante en ese momento, apoyó al gobierno, sobre todo por la expectativa de que éste prosiguiera con el reparto de la tierra y porque los sectores latifundistas se habían posicionado del bando contrario, entonces había que combatirlos. En lo que respecta al estado de Michoacán, queda evidenciado que no hubo apoyo popular a la rebelión y que esta fue una carencia, un factor importante que facilitó su extinción. A nivel nacional, se coadyuvó a la eliminación de los opositores más intransigentes con respecto al obregonismo y por lo tanto se permitió una cada vez más acentuada subordinación de los gobiernos estatales al poder central, que a largo plazo derivó en la institucionalización del ejercicio del poder en México. En Michoacán se dio un radical proceso de depuración de su clase política, donde fueron eliminados o neutralizados todos los que apoyaron o simpatizaron con la rebelión. Obregón era muy facilito para mandar a matar. Y en contraparte recibieron un impulso en su carrera política aquellos actores que desde un principio se definieron claramente por el partido de Obregón y de Calles, como fue el caso de Lázaro Cárdenas, que llegaría a ser gobernador y presidente de la República, bajo la tutela de Calles precisamente, y de Enrique Ramírez, que sería el siguiente gobernador, y Félix Ireta, que llegaría también a ser gobernador de Michoacán posteriormente. Termino señalando que mi trabajo pretende ser una aportación historiográfica a la historia política de la etapa postrevolucionaria de Michoacán, que ofrece elementos nuevos de información y análisis, cuya relevancia está en el esclarecimiento de los sucesos más trascendentes de la rebelión de la Huertista en mi entidad. Un Estado que hoy se ve tan castigado por la violencia criminal y el conflicto social, situación que se deriva en gran parte de la penuria económica, pero también de un ejercicio del poder que requiere de ser más sensibles a las demandas, anhelos y esperanzas de nuestra gente más humilde y pobre. Y lo digo porque comparativamente, las regiones donde más se desarrolló la rebelión de la Huertista, en Michoacán, son hoy las regiones más convulsionadas por la violencia, donde han surgido grupos de autodefensa, donde la delincuencia ha sentado sus reales. Una zona muy amplia de Michoacán que tiene conexión con la costa, salida hacia el mar, y donde desde aquella época revolucionaria llegaban las armas de contrabando para nutrir a los ejércitos, a los grupos que combatían. Descubrir y explicar por qué en el pasado algunas veces los individuos y los grupos sociales se atrevieron a rebelarse contra el poder puede ayudarnos a entender nuestros problemas presentes y así atender a tiempo y con justicia los conflictos políticos y sociales para que no deriven en una confrontación mayor. Espero que mi trabajo sirva también un poco en ese sentido, al difundirse más ampliamente, como es mi deseo y aspiración. Por eso también termino invitándolos a que puedan conocerlo y puedan leerlo y puedan comentarlo y criticarlo. Por lo pronto y sin más, les agradezco su atención y muchísimas gracias.